Me encanta la sonrisa esa del final, está bueno, sí, está bueno. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video contando las cositas nuevas que llegan en el DLC. Voy a intentar hacerlo lo más resumido posible ya que tenemos killer nuevo, survey nuevo, perks nuevas, mori nuevo y mapa nuevo. Lo primero, el killer, llamado lo desconocido, tiene unos atributos básicos, 32 metros de radio de terror, corre a 4,6 y es alto. Segundo, el poder. Este tiene dos habilidades diferentes y funcionan de la siguiente manera. La primera, vas a poder disparar unos proyectiles que explotan en un área reducida. Si el survey se encuentra dentro de esa área, lo vas a infectar, por así decirlo. Y cuando el survey está infectado, las siguientes explosiones de los proyectiles le van a quitar estados de salud. Uno por explosión, obviamente. Ahora, detalles a tener en cuenta de esta parte del poder. El survey se puede ir quitando la infección solamente mirando al killer. O sea, en el mejor de los casos el killer te bajaría con 3 proyectiles y en el peor de los casos con 4 o más y esto no sería nada bueno. Otro detalle es que la explosión del proyectil puede pegarle a más de un survey a la vez. Además de que si el proyectil te atraviesa pero el área de explosión no le pega al survey, este va a sufrir entorpecimiento, o sea, va a ir más lento. Y como último detallito, es que el proyectil solo explota en superficies horizontales, o sea, en pisos. Si por ejemplo lo tiras contra algo vertical, una pared, el proyectil va a rebotar y va a explotar cuando toque el piso. La segunda parte del poder es que el killer va dejando copias de él mismo por el mapa a las que posteriormente nos vamos a poder insta teletransportar. En serio, es muy rápido. Y este teleport, una vez hecho, obviamente tiene un cooldown. Y acá hay algo que no terminé de comprender porque yo entiendo que hay una animación en los bordes de la pantalla que me indican cuando el killer está por dejar esta copia, pero no entiendo si se deja sola después de X segundos o si la copia aparece más rápido a medida que vaya pegando con los proyectiles. Es algo que no me quedó claro, pero la cuestión es que nosotros no podemos elegir ni dónde ni cuándo dejarla. O sea, una vez que la animación de los bordes empieza, la copia se va a hacer sola justo en el lugar donde estaba el killer. Detalles de esta otra parte del poder. El survey puede acercarse a la copia, apretar el M1 y con una breve animación esta desaparece. Y ojo porque el killer sí se puede tepear mientras el survey está en mitad de animación. Otra cosita es que si el survey cancela la animación, le va a llegar una notificación al killer de dónde está el survey estilo la legión. Y bueno, creo que con eso ya estaríamos todo lo que sería la parte del poder. Ahora vamos con las perks. Separación. Después de golpear a un survey tenés 30 segundos para usar la perk y la próxima vez que saltes una ventana vas a tener una velocidad extra por 10 segundos. Imprevisto. Cuando pateas un generador el radio de terror se queda en el generador y el killer está indetectable por 30 segundos. Incompleto. Esta es un toque voltera de explicar pero funciona así. Cada vez que un survey erra un skill check tanto de curación como de reparación, el killer gana 3 stacks, hasta un máximo de 30. Y la próxima vez que patee un generador, ese mismo gen va a bajar 1% y se va a bloquear un segundo por cada stack que tengas. Por ejemplo, si tengo 30 y pateo el gen, va a bajar de golpe un 30% y se va a bloquear 30 segundos. Si tengo 12 stacks, va a bajar un 12% y se va a bloquear 12 segundos. Bueno, creo que se entendió. Bueno, y ahora las perks de la brujita. Fuerza en las sombras. Esta perk te permite curarte solo siempre y cuando lo hagas en el sótano. Te curas un poco más rápido que con autocuración y un poco más lento que con un botiquín, para que se den una idea de cuánto puede tardar. Embrujada. Empezás con un distintivo y podés tener hasta un máximo de 5. Por cada 15 segundos en el sótano te da un distintivo. Y por cada distintivo, el estado de laceración, por ejemplo cuando el killer trae carnicero, este estado se va a ir un 20% más rápido por cada stack. Para pensar esta perk hay que tener en cuenta que cambiaron el estado laceración. Y esta perk tiene un segundo efecto mal traducido, que es si el killer tiene un tótem de maleficio, el survey va a curar un 10% más rápido. Y última perk, invocación, arañas tejedoras. Aclaro que la traducción al español de esta perk está muy mal. Si tenés esta perk como survey, te puedes ir al sótano y empezar una animación que dura 2 minutos, nada más. Y cuando esta termina, todos los generadores del mapa suben de golpe un 15%. Y una vez hecho esto, no te vas a poder curar por el resto de la partida. Y si otro survey trae la misma perk, no la va a poder usar.
La cuestión es que tus compañeros también pueden ir al sótano con vos y hacer esta animación para que tarde menos. Y si ellos traen la misma perk, tarda mucho menos. Aún así, creo que esta perk no rinde para nada, pero para nada. Me puedo equivocar, pero yo creo que no rinde. Pero bueno, en términos generales creo que eso sería más o menos todo. Yo, si tengo que opinar sobre el capítulo, creo que es un capítulo que está bastante bien. A mí me gustó, hay cosas que me gustaron bastante. Como por ejemplo el diseño de Killer me encanta. El diseño de Killer me re gusta. La idea del poder está interesante. Me parece que habría que verlo bien. Yo creo que a primer vistazo diría que es un tier B. Por ahí me equivoco. Por ahí es un tier A. Por ahí es un tier más bajo todavía. No sé. Pero bueno, es la primera impresión obviamente. Después, otra cosa a destacar es el mapa. A mí sinceramente me gustó bastante. Me gusta mucho la iluminación que tiene, me gustan los colores que tiene, me gustan las estructuras que tiene, se ve bonito el mapa estéticamente, el cine, la parte de adelante del cine, las estatuas al fondo del mapa, está re bien. ¿Cuál es el problema del mapa? El mismo problema que tienen la mayoría de los mapas, es muy grande. Pero más allá de eso, me gustó, qué sé yo, las estructuras no parecen ni tan fuertes ni tan malas, parecen intermedias, habría que ver el main, porque sí, el main me parece que está un poco potente, pero más allá de eso, me gustó. Después el diseño también me gustó, el de la superviviente nueva, me parece muy bonita, muy cute. Y después las perks en términos generales, no sé, por ahí no son muy buenas individualmente, pero algunas quizás pueden combinar bien con otras, pero por ahí el tema de las perks es lo más flojito de todo. Y por último, quiero agradecerles a las personas que me ayudaron a grabar el video, a quienes se descargaron la PTB o gente que ya estaba en la PTB y me preguntó si necesitaba una mano, así que les agradezco a mi casa, que voy a dejar su canal de Twitch en la descripción, a Mati, a Kaito, a Abby y a Dante. También a Max y a Poti, que estuvieron en Discord ayudándome y haciendo que no me olvide de ciertas cosas específicas para grabar el video. Así que nada, muchas gracias gente. Cuestión, ya me estaría retirando, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que si les gusta el contenido me ayudaría muchísimo si le dan like, comentan o se suscriben. Gracias, adiós. Me hace doler ese, che.